La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La vida poderosa se encuentra en la persona de Jesucristo, el Hijo de nuestro Padre Celestial. Queridos televidentes, bienvenidos a participar de su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Es un placer y gozo el estar una vez más con ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de estar ahí en sus casitas, en sus trabajos. Aquellos que tienen la oportunidad de escucharnos en el trabajo también. Agradecemos también a las personas que nos escuchan a través del internet, es decir, a través de sus teléfonos o en sus iPads o a través también de las computadoras. Nos es grato saludarlos y bendecirlos en el nombre todopoderoso de Jesús. Comenzando una vez más. Respecto al capítulo 8, lo hemos comentado en parte y queremos tocar otras áreas más profundas y sencillas de este pasaje. Según Romanos capítulo 8, verso 1 al versículo 11, nos habla del poder para vivir una vida santa. Dos clases de vidas. El poder para llevar una vida santa viene del Espíritu Santo que reside en todos los que hemos confiado en Cristo Jesús. El valor de esta provisión de Dios se aprecia al compararla ciertamente con el vivir conforme a la carne. Para entender el pasaje de Pablo en este contexto tenemos que comprender qué concepto tenía él en cuanto a la carne. La palabra carne en la Biblia tiene distintos sentidos. A veces se refiere a la carne física, sea del cuerpo o sea la que se utiliza para comer. Es obvio que en este pasaje no se usa en este sentido. Entonces, el uso literal de la palabra carne se presta para expresar un contraste entre el aspecto físico y el espiritual del hombre, señalado por las palabras carne y espíritu. De esta manera se ha llegado a usar carne para hablar del cuerpo humano en general. A su vez, en este énfasis en lo físico ha producido un uso figurado de la palabra carne. Se utiliza para describir lo que es visible, lo que es físico y material en contraste con lo que no se ve, o lo que es espiritual o inmaterial. La Biblia atribuye mayor valor a las cosas que no se ven. Esta idea se contempla muchas veces en el adjetivo carnal. Una persona carnal vive por lo que ve, no considera su vida desde la perspectiva de Dios. Una de las manifestaciones modernas de esta actitud es el materialismo, bajo cuya perspectiva evalúa la vida del hombre natural. Entonces, otro significado de la palabra carne es el resultado de las ideas anteriores. Pablo la usa con frecuencia para describir lo que el hombre es capaz de lograr. Al evolucionar este concepto se ha usado para describir los esfuerzos del hombre general. Se utiliza para comparar lo que el hombre puede obtener por sí mismo con lo que el Espíritu de Dios logra. Ahora Pablo presenta este contraste. Quiero llevarlo una vez más a este capítulo 8 y después vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al verso 25. Entonces, según el pasaje que tenemos en pie, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
hablando de Romanos capítulo 8, verso 1 al verso 4. Y una vez más le digo, iremos al libro de Gálatas después de este interesante pasaje. Entonces, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A la luz de ese interesante pasaje, nos habla de las dos clases de vida. Dos clases de vida. La vida en el Espíritu, que es la vida de fuego, de poder, de dinamita, de potencia de Dios. Y la vida carnal. La vida carnal es un desastre. Pablo presenta este contraste entonces entre la vida del Espíritu y la vida carnal. Según Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu. Esa es la clave para tener éxito. Y no satisfagáis los deseos de la carne. A la luz de las Santas Escrituras, vemos entonces en ese interesante pasaje bíblico, no satisfagáis los deseos de la carne. Pero el Espíritu de Dios nos capacita ciertamente para no satisfacer los deseos de la carne. Por lo tanto, andad en el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias y homicidios. Contra tales cosas, de las cuales ya os lo he dicho anteriormente, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces, la naturaleza humana se opone al poder del Espíritu Santo. Las buenas obras del hombre no producen lo que Dios quiere. ¿Qué quiere saber lo que nuestros esfuerzos acarrean? Lo vemos claro según Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Según ese interesante pasaje nos dice claro que el hombre no es triunfador, sino derrotado con todas estas cosas que hemos mencionado en Gálatas. Entonces Pablo describe en nuestras obras lo que no es un cuadro atractivo, en contraste al describir lo que el Espíritu produce en nosotros. Lo que el Espíritu produce en nosotros cuando andamos en el Espíritu. Entonces, cuando andamos completamente en el Espíritu, entonces se manifiestan los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu cuando mora en nosotros? Somos gente amorosa, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos paciencia, tenemos benignidad, tenemos bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas no existe ley alguna que pueda decir esto no sirve. Todo al contrario, ¿quién no quiere tener amor, gozo, paz? Todos anhelamos ser amados. Todos anhelamos que la gente nos ame, pero debemos anhelar amar también a los demás. Y el Espíritu nos da la capacidad de hacerlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el andar en el Espíritu nos hace victoriosos, pero el andar en la carne nos lleva a la derrota tras derrota. Es lo que nos enseña el apóstol aquí.
Entonces, según Gálatas 5, 22 al 23, el resultado es totalmente distinto. Tenemos vida, somos felices, somos dichosos. Por eso Pablo nota que el espíritu y la carne están en conflicto continuamente. Debemos entonces crucificar nuestros esfuerzos y debemos vivir entonces por el espíritu. En muchas otras ocasiones, Pablo utiliza esta idea de la carne para describir nuestros esfuerzos para vivir una vida buena. Nunca obtendremos lo que deseamos porque nuestras obras se manifiestan la debilidad humana. No tenemos el poder necesario para satisfacer las exigencias de Dios. Pero en Romanos 8, Pablo utiliza la palabra carne para expresar este concepto de nuevo. Los que están en Cristo, quienes confían en Él y no en sí mismo para la salvación, ya no están bajo condenación, bajo de ninguna condenación de Dios. Por medio de la muerte de Cristo hemos recibido una nueva vida gloriosa. El poder para esta vida viene del Espíritu Santo que reside en nosotros. Este Espíritu nos ha librado del dominio de la ley y del dominio de la muerte, es decir, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley que Dios dio para revelar el pecado del hombre se define ahora como la ley del pecado y de la muerte. Y se llama así porque el pecado y la muerte resultan del conocimiento de las normas de Dios. ¿Por qué es así? Porque aún con nuestras mejores obras no podemos cumplir las exigencias de la ley. Somos demasiado débiles para poderlas cumplir, según el versículo 3. El versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando entonces a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces, cuando Cristo vino al mundo, tomó una naturaleza humana semejante a la nuestra. Al morir por causa de nuestro pecado, condenó la naturaleza humana, por lo que los esfuerzos de la misma resultan en obras pecaminosas. Al ser condenada la naturaleza del hombre, se nos enseñó el camino para cumplir lo que la ley exige. La capacidad para cumplir con ella no se obtiene por nuestros esfuerzos. Esto solo es posible por el poder del Espíritu Santo morando en nosotros. Es lo que nos enseña en Romanos capítulo 8, versos 3 al 4. Y por lo tanto, nos dice Pablo, porque lo que era ciertamente imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De ahí es que se nos dice, andad en el Espíritu. El andar en la carne no trae nada de beneficios buenos. Nada bueno, sino muerte, vergüenza, desánimo, amargura, tristeza, dolor, desesperación, y trae condenación. Entonces Pablo en Romanos capítulo 5, verso 5 al verso 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco tienen el poder para poderse sujetar. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la causa de que muchos creyentes no están agradando a Dios, porque viven según la carne y no según el Espíritu. Pastor, ¿qué debemos hacer para andar en el Espíritu? Pida perdón a Dios por todos sus pecados. Invite a Jesús a entrar y que lo llene de su Santo Espíritu. A partir de allí será lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios le dará la capacidad de andar correctamente delante de Dios
haciendo exactamente lo que el Espíritu de Dios le ordena hacer. Entonces, después de presentar las dos formas de vivir, Pablo explica el estilo de la vida que caracteriza a aquellos que tratan de andar por sus propios esfuerzos. Tales personas no pueden agradar a Dios. Los que tratan de vivir una vida buena de esa manera piensan que solo a sí mismo, es decir, solo en sí mismo y en lo que pueden lograr en la vida. Pero los que viven por el poder del Espíritu Santo dependen de Él y piensan en lo que Dios quiere hacer en ellos. Según Romanos 8, verso 5. El fruto que las obras del hombre produce es muerte, pues no pueden producir la justicia que Dios exige para obtener la vida eterna. Por el contrario, una vida controlada por el Espíritu resulta en vida y en paz. Eso lo vemos claro en el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, si quiere vida y quiere paz, ocúpese de hacer lo que Dios enseña a través de su Espíritu en la gloriosa palabra. El esfuerzo humano resulta en la muerte porque la naturaleza del hombre pecador se opone a Dios. Sus planes hacen guerra contra los de Dios. No tiene ningún interés en someterse a la ley de Dios y aunque lo tuviera, no podría cumplirla de todos modos porque no tiene poder para hacerlo. Por lo tanto, los que tratan de vivir confiando en sus propios esfuerzos no pueden complacer a Dios. Y algunos creyentes aún ni siquiera se congregan, se quedan en casa pensando que están haciendo la voluntad de Dios. Al contrario, están haciendo su propia voluntad. Y eso los está llevando al desastre. El mejor esfuerzo del hombre jamás podrá agradar a Dios. Jamás podrá agradar a Dios. Jamás podrá ser un triunfador. Entonces es necesario andar en el Espíritu. En contraste con los que andan según la carne, los que están en Cristo viven de una manera distinta por el poder del Espíritu de Dios. Estas personas tienen una nueva vida, una vida preciosa, una vida gloriosa. Los vemos en su rostro radiante. Vemos cómo es impactada la misma presencia de Dios en ellos y otros más lo pueden contemplar. Al venir a morar en nosotros, el Espíritu Santo nos enseña a vivir un nuevo estilo de vida. Él se entristece cuando gobernamos nuestras vidas porque el fruto de ellas no le agrada. Por eso obra en nosotros para que vivamos de una manera diferente. Romanos capítulo 8, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, todo creyente que en verdad hemos tenido un encuentro personal, su presencia está en nosotros. Pero cuando no es así, las cosas son diferentes. Entonces, el que no experimente esta obra del Espíritu en su vida tiene que preguntarse si realmente pertenece a Cristo, porque el Espíritu reside en todos los que son de Él. Al venir ciertamente a una vida del Espíritu es cuando se convierte en una persona victoriosa. Al venir a vivir la vida de quienes aceptan a Jesucristo, entonces el Espíritu toma el control de esa persona y así produce los frutos gloriosos. Al estar en Cristo no dejamos de ser humanos desde el punto de vista físico. Todavía vivimos en un cuerpo mortal destinado a la muerte física. Pero la condición del Espíritu se transforma y se dirige por un nuevo camino. Ahora podemos esperar la vida eterna porque se nos ha atribuido la justicia de Dios.
El mismo Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, también tiene poder hoy en día para darnos nueva vida. El instrumento que Dios utiliza para efectuar esta transformación es su propio espíritu que mora en nosotros. Entonces Pablo no define claramente a qué tipo de vida se refiere. Las palabras suenan como si palabras de la resurrección física del cuerpo mortal después de la muerte, pero sin embargo el pasaje describe el ministerio del Espíritu, el cual llegamos a tener vida santa. El mismo Espíritu nos resucita ahora a una vida santa después de la muerte, a la vida eterna con Dios. Parece que el punto principal es que Dios nos da nueva vida ahora por medio del Espíritu. El Espíritu de Dios, como lo dije anteriormente, ciertamente, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en vosotros. Tanto hoy en vida nuestros cuerpos también son revestidos de vida abundante. Pero más allá de la muerte, el mismo Espíritu nos levantará con grande potencia de victoria por el poder de Él que mora en nosotros. Ahora bien, el mismo Dios que levantó a Cristo por su Espíritu, también nos dará nueva vida por su Espíritu. Esto es una garantía grande de parte de Dios y es altamente glorioso. Según el verso 12 al 17, la obligación de vivir una vida santa la vemos claramente en los pasajes citados. Según Romanos capítulo 8, versos 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero los que son guiados por la carne no son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, ¿de quién es entonces? Pues de Satanás. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, hermanos, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Tenemos un gran Padre celestial. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, si vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, habiendo identificado, en este caso, de dónde viene el poder para tener vida recta, Pablo anima a los cristianos a vivir así. Les recuerda su obligación de comportarse de una manera digna de su nueva posición. Dios les ha dado el derecho de ser hijos, herederos suyos. Es decir, Dios le ha hecho hijos y herederos suyos. Por lo tanto, deben imitar lo que han observado en su padre. Los hijos del rey deben conducirse de una manera digna de él. Como hijos de Dios debemos portarnos como tales, siendo santos tal como él es santo. Porque Dios nos da la capacidad de ser santos a través del poder del Espíritu Santo. En Levíticos capítulo 11, verso 44 y verso 45, nos habla el Dios vivo a través de este libro. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Y santos seréis, porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Entonces ahí están las exigencias de Dios, de que seamos santos para su nombre. En Levíticos 19:2 habla toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios.
Y el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento también nos lleva a recalcar lo antes dicho. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: santos, sed santos porque yo soy santo. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, siendo hijos de Dios, debemos comportarnos como nuestro Padre Celestial. Entonces, la deuda que tenemos según el pasaje 12 de Romanos 8 y verso 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Por eso no somos deudores a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vas a tener muerte, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. El andar en el Espíritu, es decir, en obediencia a las verdades eternas de Dios. Entonces la carne se muere, las obras de la carne son muertas, pero nuestro espíritu tiene vida. Viviremos por los siglos de los siglos por el Espíritu de Dios. En base a esta gran dádiva de Dios, tenemos una deuda para con Él, pues nos ha provisto, mejor dicho, de poder para vivir en santidad y agradarle por medio del Espíritu Santo, porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, es por eso que debemos aprovechar esa nueva capacidad. Esa nueva capacidad hay que aprovechar al máximo. Andar en santidad, andar en el Espíritu. No debemos seguir luchando en vano por llegar a ser santos con nuestros esfuerzos. La clase de vida que se obtiene por ese medio solo sirve para llevarnos a la muerte, dice el verso 12 y 13. En lugar de eso, debemos permitirle al Espíritu de Dios que elimine las obras de la carne y produzca sus frutos en nosotros, según el verso 13. Esta nueva forma de vivir solo se manifiesta en quienes han controlado o quienes han encontrado la salvación que es en Cristo Jesús. Recalco, esta nueva forma de vivir solo se manifiesta en quienes han encontrado la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así sucesivamente. Queridos televidentes, gracias por estar con nosotros en estos estudios bíblicos y los esperamos en un próximo programa. Además, les invitamos a la Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Nuestra dirección siempre aparece en la pantalla. Búsquenos y Dios los bendecirá poderosamente y para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.